escaños del PSOE y de Ciudadanos votaron a favor. Y por tanto, en principio, suponíamos que esto iba a ser, bueno, que no había nada que hacer y que se iba a aprobar sin más vueltas aquí en el Congreso. Pero, como ha venido la primaria del PSOE, pues ahora se han hecho de izquierdas, existe alguna posibilidad de que convenzamos al PSOE y de que el PSOE tenga ganas de decir yo soy de izquierda y por tanto ahora somos de izquierda y por tanto ahora votamos lo contrario de lo que habíamos votado antes. Es posible. La plataforma No al TTIP de España está haciendo gestiones para conseguir eso. Se está moviendo con el PSOE, con el nuevo PSOE, vamos a ver, hay alguna diputada, hay una gallega del PSOE que por lo visto ya está convencida, ya está luchadora, se está hablando con varios otros diputados del Congreso y se está hablando con, no sé cómo se llama el tío el que le hizo el programa económico a Sánchez, a Pedro Sánchez, no me sabe el nombre. Bueno, con eso. Y intentando convencerlo. Hubo una conversación ayer o antes de ayer y vamos, es que no tenían ni idea, es que yo estuve viendo el programa de Pedro Sánchez y la parte del Z, es que se veía que es que no tenían ni idea de qué iba, ni habían leído nada relacionado con el Z ni nada, pero tenían que decir algo y dijeron algo, ¿no? Entonces, pues este hombre, pues no sabía ni siquiera que había compañeros suyos parlamentarios, vamos, en el Congreso, diputados que estaban en contra. Entonces, yo no lo sé si hay alguna posibilidad, pero vamos, la posibilidad es esa, ¿no? Que quieran darse un baño de izquierda y que digan que no. No lo sé. Vamos a ver, yo la visión que tenemos es que en realidad no es un acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, como nos lo venden, ¿no? El pueblo canadiense, que somos simpáticos y todo eso, sino que es un acuerdo entre los gobiernos con las empresas transnacionales. Y se trata de que las empresas transnacionales quieren imponer una serie de normas y que se regule una serie de leyes y cosas que le favorecen a las empresas transnacionales y punto. Se trata de eso fundamentalmente. Los gobiernos ceden soberanía a las empresas transnacionales, sobre todo frente a las pymes. El CETA lo que va a hacer es fortalecer mucho el poder de las transnacionales para ocupar mercados que ahora mismo pues se están ocupando las pequeñas y medianas empresas. Eso fundamentalmente tendrán un sistema judicial propio, es decir, esos tribunales de arbitraje internacionales con unos jueces. En el caso del CETA, una de las cosas que se ha conseguido, bueno, pues es que en vez de ser los sistemas tradicionales de arbitraje, que son empresas privadas o bufetes privados de abogados que hacen el papel de jueces o árbitros, una de las cosas que se consiguió con la movilización en Z era que fueran jueces profesionales, ¿no? Y a sueldo fijo y que por tanto no dependieran, no se creara la relación de dependencia con las empresas transnacionales y eso le daría un poquito más de independencia, ¿no? Pero en cualquier caso esos tribunales significa que las empresas transnacionales pueden demandar a los estados si los estados hacen alguna ley que ellos consideran que va en contra de sus intereses. Y entonces ellos pueden pedir una indemnización por el daño que le haga esa ley. Una ley que se haga en España, digamos, de protección sobre el mercado laboral, sobre protección del medio ambiente, sobre cualquier tipo. Si ellos consideran que eso va a tener unos costes para ellos, tienen derecho a ir a denunciar al Estado y a recibir una indemnización por los daños que hayan recibido por esa nueva ley. Recientemente ha habido una sentencia, no sé si lo sabéis, del CIADI. El CIADI es otro tribunal de arbitraje internacional, el más antiguo que hay,
en el que se condena a España, o sea, algunas de estas empresas transnacionales que habían invertido aquí habían invertido en paneles solares, ¿no? En cosas de estas, entonces con el españolas que habían invertido también en huertos solares no pueden denunciar, y punto. Y por tanto se crea un doble derecho, un derecho especial que favorece a las empresas transnacionales, mientras que las pequeñas y medianas empresas no tienen esos derechos, ¿no? Por eso hay una denuncia de Alemania, no sé si es en el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional de Alemania, lo ha denunciado ante de las empresas transnacionales a nivel mundial. Es a lo que quiero y después me meteré por ahí. Es a lo que quiero. Por tanto, ¿qué es lo que se prevé? Pues quiebra o quebranto de muchas pymes. Vamos a ver, el fenómeno no es que a partir de ahora, no, es que ya está ocurriendo. El tema ya está ocurriendo. No sé, algún ejemplo que se me ocurra. El corredor mediterráneo, por ejemplo, ya está en marcha. ¿El corredor? El Mediterráneo para barcos, las mercancías y... No, pero no tiene... No sé, el ejemplo que se me ocurre más claro es Booking, por ejemplo. Booking es una empresa transnacional que tiene su sede en Holanda, en un paraíso fiscal, en Holanda. Entonces, Booking es la empresa que hace de intermediario en las reservas de habitaciones de hotel. En España, el 50% de las reservas en hoteles se hacen a través de Booking. Booking de media se lleva un 20% de comisión. España es un país turístico. Eso quiere decir que de todas las reservas que se hacen en España, como yo llevo el 10% se lo lleva una empresa. ¿Cómo se deletrea? Booking, B-O-O-K-I-N-G. Y se lo lleva sin pagar impuestos, porque los paga ahí en Holanda. El 10% de todas las reservas en España. Pero, o sea, sin duda, Booking ofrece un servicio magnífico. Magnífico. Para los clientes que vamos a reservar una habitación de hotel, es muy cómodo, tiene una página web, muy seguro, todo lo que tú quieras. Para muchos hoteles, hay hoteles, digamos, de 3 estrellas, de 4 estrellas, hoteles escondidos en las ciudades y tal, que el 80% de sus reservas se hacen a través de Booking. Por tanto, si Booking no existiera, o si le dijéramos, no, Booking,
entonces el hotel tendría que cerrar. Entonces, este Booking, que ofrece un buen servicio, se ha cargado a montones de agencias de viajes que había. Antes había miles de agencias de viajes pequeñas en los barrios, que eran negocios familiares, muchas veces, y han desaparecido. Han desaparecido porque ha llegado esa transnacional. Pero como esa, montones, o sea, lo de Uber y los taxistas, lo mismo, una transnacional que le quita el negocio, ¿por qué? Porque ofrece un servicio mejor, vale, ofrece un servicio mejor, pero desaparecen las pequeñas y medianas empresas. Montones de ejemplos, o sea, el hecho de que de los pueblos, por ejemplo, el cuidado de los jardines de los pueblos, las basuras, en fin. Bueno, y eso pues significa pues eso, quiebra de montones de pequeñas y medianas empresas. En las explotaciones agropecuarias, pues desde luego lo mismo, grandes empresas, eso les ocurrió a los canadienses con el NAFTA, hicieron un tratado con Estados Unidos y como consecuencia de eso desaparecieron montones de pequeñas y medianas empresas agropecuarias y nada más que las grandes empresas, las grandes transnacionales de la alimentación y eso son las que sobreviven allí y cayeron un montón. Aquí la verdad es que, insisto, aún antes del CETA ya se están produciendo estos fenómenos. Esas ahora fábricas de leche, no sé cómo llaman, con 20.000 vacas, ya se están poniendo en España, ¿no? Que claro, eso significa que todo el que tenga una explotación mediana, yo qué sé, de 50 vacas, por supuesto no tiene nada que hacer, entran en quiebra o no funcionan, no son eficientes, ¿eh? Yo no sé aquí con los plásticos, los invernaderos, el efecto que puede tener, no sé si ya se han metido, claro, me figuro que hay muchas por aquí metidas transnacionales vendiendo productos o servicios para las... en fin. Bueno, entonces claro, eso significa destrucción de empleo, porque estas empresas transnacionales son mucho más eficientes y funcionan con menos trabajadores. Sabemos que la mayor parte del empleo en nuestro país, en todos los países del mundo, lo crean las pequeñas y medianas empresas. Y claro, si desaparecen pequeñas y medianas empresas, significa pérdida de empleo. El tema de salud, bueno, se fortalece, el CETA fortalece mucho las patentes. O sea, yo hice una cosa indigna, una rabia. No sé si conocéis el caso del Sofosbuvir. Vamos, pero es un ejemplo, el ejemplo que yo suelo contar, ¿no? Es una medicina que cura la hepatitis C en 3 meses. Una medicina nueva, relativamente nueva, que se ha descubierto. Y no hay alternativa, las alternativas son muy malas, son la operación de trasplante de hígado o una serie de un montón de potajes de medicinas que la probabilidad de que te cures es muy pequeña, que lo que te hace es prolongar la vida y que tiene un montón de efectos secundarios, etc. O te tomas el Sofosbuvir durante 3 meses y te curas, y cura. Es una medicina estupenda, cura. Y esa patente la compra una empresa transnacional y la vende a cada país a un precio. Como tiene el monopolio, va a sacar el máximo posible de cada país, según su capacidad. Entonces, en Estados Unidos cobra $80.000 el tratamiento de 3 meses, en Inglaterra son 60.000, en España son 20.000, en la India son 1.200, a cada uno a ver cuánto es lo máximo que te puedo cobrar. Claro, esa medicina se puede fabricar y poner en la farmacia y distribuir por $200. Hay un tiempo unas farmacéuticas de la India que se ofrecieron a hacerlo y a producir la cosa por $200. Bueno, pues eso que vale $200 a España nos lo están vendiendo por 20.000. Y entonces, bueno, pues el CETA fortalece esos derechos de propiedad sobre las patentes y eso significa pues que lo que normalmente podía durar 10 o 15 años, pues puede prolongarlo hasta 20 años quizá, porque hay una serie de trucos que puede hacer para prolongar las patentes y cosas así. En fin.
lo de la justicia paralela, amenaza a la seguridad alimentaria, el tema de los transgénicos y esas cosas. En la Unión Europea se protegía mucho, había el principio de prudencia, eso desaparece. Pérdida de autonomía de los municipios, claro, es que ahora, no sé si sabéis el kilómetro cero, ¿no? Un movimiento que hay de que los municipios, cuando van a contratar servicios o empresas, digamos, favorecen a las que estén localizadas a menos de 100 kilómetros del ayuntamiento. Eso es lo que se llama el movimiento kilómetro cero. Bueno, eso ya pasa a ser ilegal. Eso ya pasa a ser ilegal con el CETA porque eso da un trato de favor a las pequeñas y medianas empresas locales y deja a las pobrecitas empresas transnacionales, pues las deja ahí discriminadas, y hay que acabar con la discriminación esa, y entonces las empresas transnacionales tienen derecho a poder meterse en igualdad de condiciones y no se puede favorecer a las empresas locales, ¿no? Y es que como lo haga el ayuntamiento, la empresa transnacional lo denuncia y exige una indemnización al ayuntamiento. Entonces, claro, ya no es que hagas la ley y tengas el mismo... No, es que no vas a poder hacer la ley, porque es que en cuanto haces ese concurso llega alguien y te dice que te aviso que va a ocurrir esto, y ya con la amenaza ya no puedes sacar la norma en la legislación de los parlamentos. Pues claro, es que cualquier propuesta de ley en ese sentido ya es que ni siquiera llega a debatirse porque llegan los lobbies de las empresas transnacionales a amenazar y a impedir que... Vamos a ver. Conviene, me gusta siempre dejar las cosas claras, ¿no? Porque es que después vienen y nos dicen, ay, es que los de Podemos queréis vivir en la autarquía y estáis en contra del comercio internacional. No estamos en contra del comercio internacional, estamos a favor del comercio internacional. También es que en Podemos también hay mucha gente, ¿no? Y me cuentan unas veces que, yo estoy en contra de los mercados. ¿Estás en contra de los mercados? Yo estoy en contra de los mercados. Vamos, ¿en contra de qué estás tú? Si no hubiera mercados, ¿dónde iba a comprar los tomates? Y yo tendría que hacerme yo la ropa. Claro, yo no estoy en contra, yo estoy a favor de que haya mercado y que yo me especializo en lo que yo hago, de dar clases de economía, y otro que se especialice en fabricar tomates o en fabricar ropa, y en un mercado pues intercambiamos las cosas. Yo estoy a favor de los mercados. Si no hubiera mercados internacionales, yo no podría tener un teléfono móvil, porque eso es imposible hacerlo en un mercado local, nada más que español, ¿no? Los teléfonos móviles, los ordenadores, todas estas cosas solo funcionan para mercados globales, si no, no podría haber estos productos. Claro que quiero que haya comercio internacional, lo que pasa es que quiero que ese comercio internacional sea justo, vamos a ver, el problema del comercio internacional es que genera automáticamente, tiende a generar diversidad, divergencia, desigualdad. En toda la historia de la humanidad ha ocurrido siempre, se llama el centro y la periferia, ¿no? Había el centro donde se concentra el poder y la oligarquía, ¿no? Y las oligarquías que están concentradas, y después una periferia. Entonces, digamos, lo que llamábamos los imperios, ¿no? Pues eso, son centros desarrollados donde se concentra el capital, la tecnología, los conocimientos, y por tanto son capaces de fabricar productos avanzados tecnológicamente, y eso, que se venden, que tiene mucho valor añadido, que los economistas utilizamos la expresión valor añadido, es decir, que se gana mucho dinero con eso y que los trabajadores pueden tener sueldos altos, etcétera, mientras que en la periferia, digamos, el trabajo que tiene, o lo que, la parte que les corresponde son las materias primas de poco valor añadido, de bajo valor añadido, ¿no? Fabrican o extraen minerales y venden los minerales
sin producir y sin trabajar porque no tienen la tecnología para convertir esos minerales en metales y los metales en tornillos o en lo que sea, ¿no? Entonces eso crea una divergencia y hace efectivamente ese tipo de comercio, porque es así el comercio internacional, eso genera una diferencia y entonces hay unos países, los países centrales, digamos que crecen muy rápidamente y los países de la periferia, pues no. En Europa lo estamos viviendo eso con Alemania, por ejemplo. Alemania tiene un superávit en su comercio exterior enorme, es decir, exporta mucho más de lo que importa. Y esto matemáticamente está clarísimo. Si hay un país que exporta más de lo que importa, es que hay otro que importa más de lo que exporta, porque lo que se importa, lo que alguien exporta, alguien lo está importando. Por tanto, la suma es cero ahí. Ahí es suma cero. Entonces, si hay uno que tiene permanentemente, año tras año, superávit, es que otros tienen déficit. Y entonces los que tienen déficit significa que se están endeudando, que se está generando una situación de dependencia y que su desarrollo es más lento y que la única solución que hay, antes había la solución de devaluar la moneda, pero ahora los que estamos en el euro pues no podemos devaluar la moneda, entonces la única solución es lo que se llama la devaluación interior, los términos así que parecen inocentes, devaluación interior, que significa simplemente bajarle el sueldo a los trabajadores, punto. Que los sueldos de los trabajadores sean más bajos, para que así los productos puedan competir más o menos, y que no haya ese excesivo déficit en la balanza de pago. Entonces, claro, eso es permanente, es decir, eso podría ser una solución a corto plazo si Alemania deja de tener ese enorme superávit. Si Alemania sigue teniendo el superávit, significa que España seguirá cada vez bajando más, tendrá que continuar indefinidamente bajando más los sueldos de los trabajadores. Entonces, eso tiene una solución, que es reequilibrarlo de alguna forma. Cuando se crea la Unión Europea, o la Comisión, ¿cómo se llamaba entonces? Las comunidades europeas, ¿no? Que los 6 países iniciales, ¿no? Pero sobre todo era Francia y Alemania, eso estaba muy claro y eso estaba clarísimo, pues eso está clarísimo en la teoría económica y que eso hay que solucionarlo. Entonces la solución en el año 57, cuando se hace el Tratado de Roma, es que esas comunidades europeas, todo el mundo, teóricamente todo el mundo financia, da una financiación a las comunidades y las comunidades financian la agricultura. Y entonces se gastaba el 90% del presupuesto, era la PAC, ¿no? La Política Agrícola Común. Pero eso en la práctica significaba que los alemanes estaban dando dinero a los franceses y a los italianos, sobre todo a los franceses. Y entonces, claro, eso era un recicle del superávit de Alemania, pues se entregaba a los franceses lo recibían como subvenciones a la agricultura y con eso compraban los productos industriales alemanes y entonces había un recicle. Pero como la Unión Europea ha ido evolucionando, el presupuesto de la Unión Europea ahora mismo es inferior al 1% del PIB de Europa. Eso no es nada, y por tanto ese efecto de compensación de los desequilibrios en la balanza de pagos ha desaparecido. Entonces, bueno, pues simplemente se trata de redistribuir los beneficios, ¿no? Y corregir los desequilibrios y aparte de eso, es que no es que estemos en contra de los tratados internacionales, no, claro que queremos tratados internacionales, pero queremos otro tipo de tratados internacionales. Queremos unos tratados internacionales contra los paraísos fiscales, por ejemplo, y para homogeneizar la fiscalización de la fiscalidad de los países, y para que no haya ese truco que están utilizando las empresas transnacionales de decir, no, o me pones estas condiciones o me voy a un paraíso fiscal o me voy a otro sitio. Vamos a ver, lo de los paraísos fiscales,
cuando en el año 2008, cuando la crisis, hubo la reunión del G20, la primera reunión del G20, que estaban todos muy asustados, esto hay que acabar de tal, y sacaron ahí un montón de proyectos, y uno de los proyectos fue un tratado internacional contra los paraísos fiscales. Vamos a meter unos paraísos, venga, ¿quién lo va? Venga, que lo haga la OCDE, y se encargó a la OCDE. En el año 2016, 8 años después de recibir el encargo, la OCDE ya se puso de acuerdo en una definición de qué es un paraíso fiscal. 8 años para definir qué es un paraíso fiscal. Y ya conseguimos una definición estupenda, estupenda, que están todos los países de la OCDE de acuerdo en esa definición. En esa definición no es paraíso fiscal ni Holanda, ni de la UEA, ni las islas del Canal de Inglaterra, es decir, los paraísos fiscales no son paraísos fiscales. Bueno, queremos tratados internacionales que obliguen a las empresas transnacionales, por ejemplo, que las hagan responsables de los daños que hacen al medio ambiente o de la protección de los derechos humanos, lo que están haciendo estas empresas en Bangladesh y en todos estos países, que podamos denunciar. O sea, la empresa transnacional puede denunciar a un país, no sé qué, y nadie puede denunciar a estas empresas transnacionales por los desastres que hacen, que paguen internacionalmente. Claro, la Chevron llega a Ecuador y causa un desastre ecológico enorme, vierte ahí petróleo por un tubo y causa un desastre. Ecuador, ¿qué hace? No puede denunciarlo, lo ha denunciado. ¿Dónde lo va a denunciar? Lo denuncia allí a un juez de Ecuador y el juez de Ecuador dice, sí, que Chevron pague. Chevron no paga, pasa, le da igual. En Estados Unidos lo denuncia, Chevron llega un mejor abogado que sea y el juez de Estados Unidos dice, no, no tiene que pagar. ¿Y qué? Sí, pues, nada. Entonces se necesita un tribunal internacional. Se está haciendo en la ONU, en el organismo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se está debatiendo desde hace años un tratado vinculante en ese sentido, ¿no? Para la defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales, etcétera, de las empresas transnacionales en sus inversiones en países en desarrollo y todas estas cosas. Y eso no avanza, no avanza. Eso requiere prácticamente la unanimidad, porque eso solo obligaría a los países que lo hayan firmado y estén de acuerdo. Ahora mismo, aún con Donald Trump, la cosa está aún peor. Pues Donald Trump hace 3 días dijo que se iba de la comisión, no del tratado vinculante, no, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se va porque ahí está Venezuela. Y mientras no se expulse a Venezuela de esa comisión, ellos no aceptan. Bueno. Se está haciendo, hay un tratado internacional de los pueblos, que ahí bueno, también se está participando ahí, pero esos tribunales, o sea, la idea es crear tribunales populares, pero eso, claro, eso no tiene fuerza legal para condenar son fuerza moral, puede condenar éticamente, pero en fin. Vamos a ver, yo quiero profundizar un poquito en el fondo de las causas de por qué esto es así. Yo pongo la fecha en 1993. Entonces, en diciembre del 93, cuando se aprueba la creación, se decide la creación de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio, que empieza a funcionar en enero del 95, ya viene con unas normas que cambian completamente las reglas de juego que había habido hasta ese momento. Desde la Segunda Guerra Mundial hay una cosa, el GATT, los acuerdos internacionales, donde se iban bajando los aranceles y se iba facilitando el comercio, sobre todo los países industriales. Pero la Organización Mundial de Comercio ya se mete en unos temas que no se habían visto hasta ese momento.
como es fundamentalmente la protección de las patentes, la libertad de movimientos de los capitales, y digamos que todos los países a partir de ese momento, al entrar en la OMC, están obligados y tienen que firmar la libertad de movimiento de capitales y la protección de los derechos de las patentes y de los derechos de propiedad y todo esto, ¿no? Y más cosas, ¿no? Eso es en la parte, digamos, legal o normativa, que se les da a las empresas transnacionales, esas normas que obligan a todos los países de favorecer los movimientos de capitales. Pero además, simultáneamente, en esos años es cuando Internet empieza a comercializarse, empieza a expandirse. En el año 91 es cuando se inventan las páginas web, el Tim Berners-Lee. En el año 93 ya eso se ha generalizado, los navegadores y todo eso, y ya las empresas ven que es algo que les sirve, ¿no? Entonces, claro, eso hace que ahora mismo Amancio Ortega, desde su pueblo ahí en Galicia, pueda a través del ordenador ordenar movimientos de capitales, meter dinero, un barco que vaya de aquí para allá, y está al día perfectamente informado de cualquier producción de cualquiera de sus miles de empresas, porque eso es una cadena de empresas de Amancio Ortega, de edificios que hay en venta, y al momento puede dar órdenes de mover esta cantidad de dinero de aquí, meterlo aquí en paraísos fiscales o en donde sea, o compra esto, vende. Entonces, la capacidad de control que tienen las empresas transnacionales ahora de la producción en el mundo es extraordinaria, cosa que no ocurría antes. Antes, montar una empresa en otro país era bastante más difícil y costoso, ¿no? de la capacidad de controlarla y todo eso, ¿no? Entonces, eso ha convertido lo que yo ya las llamo, en vez de transnacionales, supranacionales, es que están sobre los estados, ¿eh? Tienen más poder que los estados, ya no solo porque el capital sea mayor al PIB, al Producto Interior de montones de países, ¿no? Sino que simplemente no cumplen las normas, no pueden evadir las normas de los países. Entonces les hacen esos chantajes, no, mira, es que como no me bajen los impuestos, me voy a otro país. No, es que como no liberalices el mercado laboral, pues me voy a otro país, no invierto aquí. Y entonces, como lo están haciendo a todos los países, todos los estados empiezan a competir en una subasta a la baja de te lo pongo más fácil, y te hago una regulación que te es más favorable, dándole seguridad a las inversiones, el tema del arbitraje, en fin, lo de la salud, quitar regulaciones de la salud y todas las normas de protección de la gente. No, es que no queremos esas normas de protección, dicen las transnacionales, y los estados tienen que quitarlas, ¿no? Entonces se están usando estos tratados, nuevo tipo de tratados. Esto no era lo que había antes. Antes había tratados bilaterales de comercio entre países, que los países negociaban, bueno, tú me bajas los impuestos, yo te bajo los impuestos. Eso era otra cosa. Lo que hay ahora es otra cosa. En estos tratados internacionales lo que se hace es obligar a los países a cambiar sus leyes. Leyes de todo tipo, leyes de protección de la salud, leyes de comercio, de todo, de la regulación de los mercados. Las políticas industriales, todos los países se han desarrollado, el proceso de desarrollo implica que los gobiernos tienen unas políticas industriales que favorecen cierto tipo de industrias para que puedan progresar, para que puedan competir con el extranjero, hay una cierta protección, eso se ha acabado ya. Los países no pueden tener políticas industriales, porque no se lo permite, es que se prohíbe, es que te obligamos a que lo prohíbas. El mercado... Pero además, estas empresas transnacionales tienen una capacidad de seducción y de
lanzar sus mensajes y de convencer a la gente. Tiene un poder enorme. Son los dueños de la prensa, de la televisión, de los medios. Bueno, en España la verdad es que en todos los países, en España es especialmente grave, ¿no? De que absolutamente todos los periódicos de papel son ya de extrema derecha, o sea, es que son de extrema derecha, no es que son de extrema derecha. Todos los periódicos, entre la crisis de la prensa, que lo tiene muy difícil y todo eso, y ya se han ido fusionando, han desaparecido muchos periódicos, los que ahí están fusionados, ¿no? Porque puede haber el provincial, pero pertenece a una cadena a la misma de la ABC o de la que sea, ¿no? Y dependen totalmente, y además es que es con todo el descaro, no, o dices esto en el periódico o te corto el dinero, o sea, sin más vuelta, y echa a este tío que no me gusta, a este periodista que se va de la lengua, punto. Bueno, después tienen los lobbies. Los lobbies son profesionales de convencer a los políticos y a los parlamentarios y a los diputados. En Bruselas creo que hay 1.500 lobbies registrados. Después hay muchos más no registrados. Entonces estos son profesionales que cuando van a hablar con funcionarios, claro, el CETA lo negociaron funcionarios de la Unión Europea. Funcionarios, en principio no son políticos, son funcionarios, que están ahí porque han aprobado una oposición. Pero, claro, ese funcionario que va a negociar alguno de los puntos del CETA, claro, recibe a las personas interesadas que son los lobbies. Entonces, estos señores que van a hablar saben con quién van a hablar. Los lobbies son profesionales de convencer a la gente. Entonces, tienen fichados a todos los funcionarios que les interesan. Entonces, saben si con este tienen que hacer el comentario sobre el fútbol o sobre el tenis, porque saben el deporte que le gusta y saben cómo decirlo, y saben si a este funcionario tengo que ir con corbata y a este otro funcionario voy a ir sin corbata. Y tienen unos argumentarios diferentes. A este le voy a dar estos argumentos y a este otro le voy a decir estos otros argumentos, porque lo tienen todo súper estudiado y son profesionales de convencer a la gente. Ese es su trabajo, convencer a los políticos y a los funcionarios. Y los convencen. Vamos a ver, claro. Los lobbies también digamos, por la otra parte se intenta. Es decir, Greenpeace es un lobby, y los ecologistas tienen su lobby. Y sus dueños también. También tendrá sus cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, y el resultado es ese. Es que, vamos a ver, si los del PSOE del Parlamento Europeo han votado a favor del CETA, no es que sean perversos los socialistas, no es que sean perversos, no es que se hayan vendido. ¿Cuánto me das si votas? No, yo no estoy diciendo eso. Ni siquiera una mariscada, no, ni eso. Es que los convencen, y están convencidos de que eso es lo bueno. Claro, tienen... ¿Cambio de algo? No, es que los convencen, se lo creen. Tienen los think tanks, esos grupos de gente, de fundaciones que están pagando a gente que desarrolla ideas, desarrolla argumentarios y están lanzando artículos a la prensa y artículos científicos para demostrar científicamente que esto es lo mejor del mundo. Son los dueños de universidades, las mejores universidades del mundo, las mejores, las 10, las 50 mejores universidades del mundo, tienen unos presupuestos. Harvard tiene un presupuesto que es superior al PIB de montones de países y de montones de estados del mundo. Son subvenciones que les dan las grandes empresas para que investiguen en este tema, les están dando dinero y van creando ideología al servicio de esas grandes empresas transnacionales.
Y las revistas académicas, desde luego, si vas a decir una cosa, si el artículo que escribes dice va a encontrar, por supuesto que no te lo publican. Y si no te lo publican en estas revistas que son las que eso, la carrera académica, por supuesto, no aspire, ¿no? a asociaciones culturales, religiosas, religiones, es que tienen religiones, las compran, Pura. ONGs, los evangélicos y todo eso, claro, te empiezan a subvencionar los pastores evangélicos, las pequeñas iglesias evangélicas esas, pues te empiezan a subvencionar y listo. Bueno, pero hasta ahora estoy dando las malas noticias. Voy un poco a suavizar y a dar un poco alguna noticia buena. Y es que... ¿Qué podemos hacer? Primero, la gente está indignada. Está indignada, no solo en España, en todo el mundo la indignación es enorme. En el tema del CETA y de estos tratados internacionales, bueno, hay plataformas en todos los países de la Unión Europea, en Canadá, en las ciudades, movimientos, mareas, sindicatos, partidos. Aquí, a ver si no estropeo. Bueno, pero el otro día, el día 3 de junio, venga, aquí hay un enlace, simplemente que lo sepáis, el día 3 de junio, en Madrid se manifestaron en contra del CETA más de 350 organizaciones diferentes, incluyendo Podemos, partidos, sindicatos, en toda la Unión Europea, 1.300 ayuntamientos que se han manifestado en contra, millones de firmas, los sindicatos europeos, la Unión de Funcionarios Europeos, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Europarlamento. Es que es muy fuerte, es que en el Europarlamento la Comisión Especial para Empleo y Asuntos Sociales sacó un informe avisando que el CETA iba a crear 250.000, iba a destruir 250.000 empleos y que iba a dañar mucho las prestaciones sociales. Los parlamentos nacionales fueron poniendo pegas, muchos, y bueno, pues en muchos casos pues se les compró para que se les dio cosas a cambio. El que más se resistió fue el de Bélgica. En fin. Y después, bueno, pues es sorprendente el Tribunal Europeo de Justicia, porque es que incluso el Tribunal Constitucional alemán lo ha denunciado y ha dicho, es que no puede ser que haya un sistema judicial especial para otras empresas. Claro, esas empresas transnacionales... Esas empresas transnacionales montan sucursales en los países. Por ejemplo, la Ford monta una empresa que es su sucursal en España, y esa empresa montada en España tiene la personalidad española, personalidad jurídica, son personas españolas. Ahora, estas personas españolas, jurídicas, pueden denunciar al Estado español, y en cambio hay otras personas jurídicas españolas, jurídicas o no jurídicas, que no podemos denunciar, y que hay una ley para estos y otra ley para los demás. Entonces, eso va contra los principios más básicos de la Constitución. Podemos, como sabéis, lo primero que intentó fue que se enviara una consulta al Tribunal Constitucional. Eso es lo primero. Yo pienso que, en caso de que se apruebe, y cuando se apruebe, yo creo que se debería, por lo menos, intentar denunciar esta ley, la aprobación del CETA, denunciarlo ante el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que también el Constitucional no
sé. Pero en principio esto está en el Tribunal Europeo de Justicia, que a ver lo que dice. En cualquier caso, primero, la lucha paga. La lucha paga, se consiguen cosas. Del Z, como sabíamos lo que había por las filtraciones que hizo Greenpeace y todo eso, teníamos el texto, muchos textos, entonces conseguimos que se quitaran muchas cosas, las cosas más candentes, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de revertir privatizaciones municipales, es decir, en el Z se decía que una vez que los ayuntamientos privatizaran una cosa, que eso ya no se podía revertir. Eso se consiguió quitar del Z. Pero, en concreto, en nuestro país, de poco ha servido, porque en los presupuestos de este año viene el anexo 27, que dicen, aquí somos más papistas que el Papa, aquí somos lo más liberales, ¿verdad? Y lo han colado ahí. Se consiguieron cambios en el Tribunal Especial, que en vez de ser de abogados privados, pues fueran jueces profesionales. Se consiguieron quitar algunos temas, y a pesar de eso, sí, o sea, sigue siendo un desastre. Entonces, en los parlamentos, en los distintos parlamentos, se iban poniendo pegas a distintas cosas, entonces se iban haciendo unas declaraciones adicionales cambiando el texto, ¿eh? O sea, el texto, el acuerdo de CETA ya está firmado, ya se firmó entre Canadá y la Unión Europea, ¿eh? Pero después se han ido añadiendo, digamos, documentos adicionales, declaraciones, y sobre todo ya el instrumento interpretativo, que es la onda, o sea, sobre todo ahí se metieron varias cosas, los del Parlamento belga consiguieron meter un montón de cosas, ¿no? Donde dice esto, bueno, en realidad queremos decir lo otro, lo contrario, ¿no? Pero claro, esos documentos, esas declaraciones adicionales y el instrumento interpretativo, pues funcionará o no funcionará. Es decir, queda partido, hay mucho partido, podemos seguir luchando para ver cómo se va aplicando en la realidad, en la práctica, y ir forzando, y por tanto queda mucho años. En cualquier caso, esto forma parte de todos de la lucha que tenemos contra la oligarquía. O sea, alguien sacó aquí antes la palabra oligarquía, o sea, estamos... La oligarquía mundial, los que mandan en el mundo, están aumentando su poder, están aumentando para aumentar sus beneficios. Vamos a ver un poquito de teoría económica, ¿no? El capital, hay una cosa, lo que Carlos Marx llamaba la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En la terminología más moderna, eso se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, tú vas invirtiendo más y más, y cuanto las inversiones, primero inviertes en lo más rentable, lo que te va a dar más rentabilidad, después lo siguiente que inviertes ya es algo que produce menos rentabilidad, y conforme vas invirtiendo más y más, la rentabilidad es cada vez menor, ¿eh? Eso Carlos Marx lo llamaba la tendencia decreciente, la tasa de ganancia, y entonces pues decía, bueno, llega un momento en que ya las inversiones ya no van a tener rentabilidad, se va a dejar de invertir, entonces decía Carlos Marx, se van a producir las concentraciones. La verdad es que se está haciendo 200 años después, ¿cuántos años después? 150 años después, se está cumpliendo eso, ¿no? De las concentraciones y el enorme poder, ¿eh? Lo que no se está produciendo son las concentraciones de trabajadores, que los trabajadores se están dispersando. Pero bueno, esa ley funciona si todo lo demás permanece igual. Es decir, en economía, los economistas decimos ceteris paribus, es decir, si todo sigue igual, entonces estas fórmulas que hacemos dan este resultado. Vale. Pero es que no todo sigue igual. Es que como hay realmente esa tendencia decreciente de la tasa de ganancia, para mantener la tasa de ganancia alta, pues lo que tienen que hacer es cambiar las leyes. Es cambiar las leyes. Es que los trabajadores ganen menos. Es que
todo esto de la flexibilización del mercado laboral es para que los trabajadores ganen menos y por tanto ellos quedarse con más parte de la venta, de los ingresos por la venta del producto que sea o servicio que sea. Se trata de eso, de que la parte del capital sea más grande. Y cambiar las normas y bajarle los impuestos a las grandes empresas. ¿Para qué? Pues para que la tasa de beneficio sea mayor. Se trata de eso. Y entonces, claro, la gente está indignada. Asfixiada también. Y se están produciendo estos grandes movimientos en todo el mundo. Ellos están divididos. La oligarquía está dividida entre ellos. Se dan cuenta de que ese camino les lleva a un desastre, porque esa distopía del futuro ese en el que hay una oligarquía extraordinariamente rica y una gran masa de gente en la pobreza, por las clases medias, eso que llamaban las clases medias, que eran los trabajadores que habían conseguido unos ciertos privilegios, etcétera. Eso ha desaparecido, está desapareciendo. Uno a uno se les está apretando las tuercas, que si los estibadores están con campañas de desprestigio, o los maestros, venga, o continuamente. Entonces, bueno, ellos están divididos y entonces la gente está indignada, ellos tienen miedo. Entonces, pues hay montones de distintas estrategias. Entonces están las estrategias de los neofascismos, la solución que están encontrando algunos, los neofascismos otros quieren reformas. Hay gente, vamos a ver, el Macron en Francia está proponiendo una estrategia, claro, Francia, para la Unión Europea, una serie de cambios. Él propone esa idea que he dicho yo antes, de que Alemania compense, pero claro, los alemanes tampoco pueden venderle eso a su población, porque los alemanes a su población les han estado diciendo claro, que no van a subvencionar a los países del sur, que se lo gastan todo en vino y en mujeres, ¿no? Como dijo el ¿cómo se llama? El tío este. Entonces, bueno, el Macron tiene algunas propuestas que Alemania puede tragar, que es crear digamos un presupuesto europeo para eso, un presupuesto de los del euro, solo los del euro. Entonces eso, claro, tiene el problema de la falta de democracia interna, que también se está perdiendo mucho. Entonces Macron propone la creación de un parlamento especial solo para los países del euro. Entonces, bueno, y hay montones de ideas en el tema de Europa. Varoufakis, ¿sabéis? Tiene un movimiento que es el 1025, muy progresista, de modificación de la Unión Europea, con unos programas que son muy interesantes. Ahí está, tiene el apoyo de Podemos, hay varios movimientos. Está 1025, está el Plan B para Europa, son distintos movimientos o plataformas. El que lo tiene más avanzado es el 1025 de Varoufakis, y Podemos apoya todos esos movimientos porque son la solución. Entonces, son soluciones que, en el caso de la Unión Europea, digamos, Alemania sabe que hay que hacer algo, o sea, que por el camino que va esto revienta, pero ya. O sea, tiene el caso del Brexit, pero vamos, está todo a punto de reventar. Entonces tienen que hacer los cambios ya. Y a Alemania le interesa que continúe la Unión Europea, que no se rompa. Por tanto, está dispuesta a ceder. Entonces, bueno, ahí se abre una ventana de oportunidad de meterse ahí, de influir y de conseguir ciertos avances. A lo largo de la historia, vemos que esto ha ocurrido siempre. Muchas veces se han conseguido avances y retrocesos, y ha habido fases de retroceso. Pero vamos, hace 2000 años estaba la esclavitud, y después fue la servidumbre, que era un cierto avance con respecto a la esclavitud, y después fue el proletariado explotado, lo que había en el siglo XIX en Inglaterra, la superexplotación que había del proletariado en Inglaterra,
Entonces se han ido avanzando y entonces, pero siempre, digamos, llega un momento en que la gente se acomoda, deja de luchar y en cuanto se deja de luchar, empieza el retroceso. Esto es una lucha para siempre, para siempre. En cuanto te paras, vamos a ver, perdonáis que hay gente, periódicos que no me gusta, que podemos, yo no creo en el paraíso comunista. Yo no creo que jamás alcancemos un paraíso. El otro día una compañera muy mayor de Málaga, muy mayor, me decía, porque yo cuando era joven yo creía que yo iba a vivir algún día en una sociedad en que ya todos seríamos iguales y todo eso. Y bueno, yo jamás, eso jamás. Las sociedades humanas son complejas, siempre va a haber alguien que coordine, que administre, que gestione y por tanto alguien arriba y alguien abajo. Y el que está arriba tiene más poder, el que controla y toma decisiones de cómo se organiza el trabajo y la distribución y todo eso, ese tiene más poder. Y el que tiene más poder quiere aumentar su poder y quiere beneficiarse del poder, y eso ha ocurrido siempre. Y siempre ocurrirá. Por tanto, solo mientras esté luchando el pueblo contra la oligarquía, solo la lucha del pueblo puede conseguir avance y puede mantener controlada a esa oligarquía. Y cuando Stalin llega ahí, Stalin buenísimo, que quiere lo mejor para su pueblo, y pasa lo que pasa. Y pasa lo que pasa si la gente deja de luchar. Entonces, cuando la gente lucha, se consiguen avances. Si miramos a la historia a largo plazo, vemos que hemos avanzado mucho, pero siempre un pasito adelante, como decía Lenin, dos pasos adelante, uno para atrás, o algo así decía Lenin. Bueno, pues así estamos. Entonces yo creo que ahora estamos en un momento de indignación de la gente, porque se han pasado un montón. Los últimos 40 años, desde los 80, con el predominio de las ideas neoliberales, digamos, se ha retrocedido mucho en derechos sociales, etcétera. La gente está muy indignada y entonces es el momento de luchar y de conseguir avanzar, no solo para recuperar lo que se ha perdido, sino avanzar aún más. Pues esto es lo que